A ver, una de las historias más famosas del cristianismo es sin duda la del martirio de San Pedro en Roma. Son relatos que han inspirado a millones de personas, pero ¿y si su origen no fuera el que siempre hemos pensado? Vamos a bucear un poco en esto para descubrir la verdad que se esconde detrás de estas leyendas. Quo vadis, Domine? Seguro que esta pregunta le suena a todo el mundo. Es el corazón de una escena súper dramática, un momento que, según nos cuenta la tradición, define no solo el destino de un apóstol, sino el de la propia Iglesia en Roma. La historia que nos ha llegado es potentísima. Pedro huye de Roma para salvar la vida, pero un encuentro con Cristo le hace dar la vuelta y afrontar su destino. Totalmente avergonzado, pide que lo crucifiquen boca abajo, en un acto de humildad máxima. Es una historia de devoción absoluta que, claro, ha resonado durante siglos. Pero vamos al meollo de la cuestión. ¿De dónde sale esta historia? Solemos dar por sentado que está en los textos fundacionales del cristianismo, en la Biblia. La respuesta, sin embargo, es mucho más sorprendente de lo que parece. Y aquí está el primer dato clave, la primera gran sorpresa. Ni en los evangelios, ni en las cartas de los apóstoles, ni en los hechos de los apóstoles se menciona lo del quo vadis, o la crucifixión invertida. Ni una sola palabra. Entonces, si no está en la Biblia, ¿de dónde salió todo esto? Pues la respuesta nos lleva a un texto escrito mucho después, conocido como Los Hechos de Pedro. Resulta que este documento es la única fuente antigua que tenemos para estas dos famosas leyendas. Vamos a ver de qué tipo de texto estamos hablando exactamente. La clave aquí está en esta palabra, apócrifo. Los Hechos de Pedro son un texto apócrifo. ¿Y eso qué significa? Pues que la Iglesia primitiva no lo consideró ni históricamente fiable ni divinamente inspirado, y por eso sencillamente se quedó fuera del Nuevo Testamento. Y aquí la cronología es súper reveladora. Fijaos en el salto en el tiempo. Estas historias se escribieron unos 120 años después de la muerte de Pedro. Más de un siglo de distancia. Es tiempo más que suficiente para que una leyenda crezca y se adorne sin que queden testigos que puedan confirmarla o, claro, desmentirla. Pasemos ahora a lo que cuenta el texto en sí, porque al leerlo queda clarísimo por qué los historiadores no lo consideran un documento fiable. Es que no se parece en nada a una crónica histórica. El contenido del texto es espectacular, por decirlo suavemente. Tenemos a un mago volando sobre el mismísimo foro romano, a perros que se ponen a predicar, incluso a un atún ahumado que resucita y se va nadando. Está claro que estos elementos pertenecen más bien a la ficción popular de la época, no a una crónica histórica seria. El consenso académico hoy en día es unánime. Los Hechos de Pedro no se escribieron para ser un libro de historia. Eran más bien una especie de novela de aventuras religiosas pensada para entretener e inspirar a las comunidades cristianas de finales del siglo II. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. Existe una especie de doble discurso sobre la historia de Pedro. Es como si hubiera dos niveles de relato que coexisten, uno para el público general y otro, muy distinto, para los círculos académicos. Por un lado, en el nivel popular, el que se suele enseñar en catequesis y en sermones, estas leyendas se presentan como hechos históricos, como algo incuestionable. Pero luego, en el nivel académico, en publicaciones especializadas, los propios eruditos católicos admiten abiertamente que no hay una base histórica sólida para estas afirmaciones. Y para que veamos que esto no es una opinión cualquiera, escuchemos a los expertos. Raymond Brown, que fue uno de los biblistas católicos más respetados del siglo XX, es absolutamente claro. El Nuevo Testamento, que es nuestra fuente más antigua y fiable, no dice por ningún lado que Pedro fuera obispo de Roma. Y por si fuera poco, Eamon Duffy, otro destacado historiador católico, va en la misma línea. Llama a estas historias construcciones piadosas posteriores. O sea, que no estamos hablando de una opinión marginal, es el consenso académico, incluso dentro del propio ámbito católico. Y ese es un argumento de peso, ¿eh? Pensemos un momento. Si el apóstol principal del cristianismo hubiera sido ejecutado de una forma tan espectacular en la capital del imperio, ¿no esperaríamos que algún historiador romano de la época, como Tácito o Suetonio, lo mencionara? Pues el silencio es total, absoluto. Entonces, si no es historia, ¿para qué servía? Todo texto tiene una función, ¿no? ¿Qué necesidad cubrían los Hechos de Pedro para aquella comunidad cristiana de finales del siglo II? Pues este texto era una especie de herramienta multifuncional. Por un lado, ofrecía entretenimiento. Por otro, servía para combatir herejías. Y quizá lo más importante, creaba un héroe fundador épico para fortalecer la identidad de una comunidad que a menudo era perseguida, y así ofrecer consuelo en tiempos muy difíciles. Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta mucho más profunda. ¿Necesita la fe basarse en hechos históricos que se puedan verificar para ser válida? ¿O por el contrario,
¿Puede una leyenda transmitir una verdad espiritual más honda, aunque no ocurriera exactamente como se cuenta? Es un debate fascinante, desde luego. Y terminamos con una pregunta que tiene que ver con la honestidad intelectual. Cuando los expertos de una institución saben que ciertas tradiciones no tienen una base histórica real, ¿es ético seguir presentándolas al público general como si lo fueran? Es una cuestión compleja sobre transparencia y responsabilidad que, bueno, dejamos ahí para la reflexión.